De regreso a las sendas antiguas. Shalom para todos, sean ustedes bienvenidos una vez más a su canal de regreso a las sendas antiguas. Hoy vamos a abordar un tema que no es muy común, pero está en la mente de las personas casi que en todo momento. Es el tema de lo que se conoce en la cristiandad como la salvación. En el judaísmo tiene un concepto un poco diferente. Salvación como si fuera salvado de algún peligro, pero vamos a ver de quién depende la salvación. Es un tema muy importante, ya que todos en esta vida estamos pensando qué sucederá después de nuestra muerte. No vamos a tocar ese tema, pero vamos a tocar lo que nos compete en este mundo, en esta vida, en este mundo presente. Así que, en el judaísmo se entiende que la salvación es la liberación, digamos, una liberación política o social, o liberación de algún peligro, y se refiere al pueblo de Israel mediante la restauración. Es un medio, una redención, de la cual hablaron los profetas, y que se consumaría en la era mesiánica. Sería un tema de redención. En el judaísmo no tiene una separación conceptual entre salvación física y la espiritual, sino que es más que todo la obra de Dios como plenamente de su voluntad en todos los ámbitos posibles. Israel conserva esta libertad, una salvación es como una libertad de una esclavitud, una redención. Puede ser la esclavitud del pecado, una redención de la esclavitud del pecado. Así que Israel conserva esta libertad en la medida que es fiel al pacto sinaítico de la Torá. Dios imputa la condición de justos a sus siervos y a aquellas personas que tienen méritos en virtud de su fidelidad. ¿Fidelidad a qué? Fidelidad a los mandamientos. Así que toda salvación es en última instancia, es un mérito que es otorgado por la gracia de Dios, pero exige una gratitud y una lealtad del individuo, de la persona. Hablando de un tema de redención a nivel individual, vamos a ver que lo que se conoce como la salvación tiene una connotación condicional, de condicionalidad. La condicionalidad es que Dios nos da una hoja de ruta, nos da las instrucciones y nos dice y nos advierte que si cumplimos con lo que Él nos ha dejado escrito, podemos acceder a este medio de redención. También en el judaísmo creemos en la liberación como de la humanidad mediante la restauración que se puede llevar a cabo en otra condición como es la era mesiánica, que implica la resurrección de los muertos, el fin de la injusticia social, el fin de las guerras, el fin del crimen, la enfermedad. En suma, es un tipo de paraíso en la tierra. Esto está abierto a toda la humanidad. Lo que nosotros llamamos los gentiles, las personas de las naciones, que actúan con una bondad humana, son tenidos como gentiles justos, especialmente si actúan en concordancia con una amistad cercana y un apoyo a Israel en tiempos de persecución. En el judaísmo no creemos en un día de juicio final en que Dios juzgue al ser humano sobre la base de una doctrina o creencia, sino que será más bien en una situación que a partir de sus actos de bondad y amor abnegado que Dios considere aptos a sus ojos, incluso a personas de otras culturas que no conocen al Dios de Israel, si han sido personas que han obrado de una forma correcta,
estamos seguros que Dios tendrá eso en cuenta. También los gentiles que buscan conocer al Dios de Israel le pueden servir sobre la base de las 7 leyes noágidas, y entonces son considerados como gentiles temerosos de Dios, sin requerir para ello la conversión al judaísmo o la observancia de la Torá, que son vistas por los judíos como parte de un convenio privado entre Dios e Israel, la observancia de la Torá. En el judaísmo no creemos en un pecado universal heredado, como es la famosa doctrina del pecado original, que es una doctrina paulina que no tiene, va en contra de la enseñanza de la Biblia hebrea. No creemos en esta condición de un pecado delegado de Adán. Eso no existe en la Biblia hebrea. Así que, sino que se acepta que la humanidad es inocente por naturaleza y solo las desviaciones culturales le alejan de Dios, también teniendo en cuenta que el ser humano fue creado con la condición del libre albedrío, de que puede hacer el bien o puede hacer el mal cuando él lo decida. Luego, es algo que muchas veces pensamos, de que Dios tiene un poder infinito sobre todo, pero que Dios permite que el ser humano lleve a cabo su libre albedrío, y por eso es que las decisiones del ser humano nos han traído a la situación en la que estamos, una situación terriblemente dolorosa. Vamos a hacernos algunas preguntas sobre este tema que se conoce como la salvación. La primera es que si puede el ser humano dominar el pecado, porque aquí estamos hablando de dejar el pecado, salir de la esclavitud del pecado. Una persona es esclava del pecado cuando sigue cometiendo la misma infracción en contra de lo que Dios nos ha dejado escrito que no debemos hacer, y sigue haciendo lo malo. Entonces esa persona es un esclavo del pecado. Entonces la pregunta que surge es que si puede el ser humano dominar el pecado. ¿Qué nos dice la Biblia hebrea? La Biblia hebrea nos dice que sí, que el ser humano puede dominar el pecado, que es algo contrario a lo que el Nuevo Testamento dice. Y según Pablo, el ser humano es un esclavo del pecado, no tiene una condición para superarse a sí mismo, y que todo casi que está dicho y determinado. Eso no es verdad. En Génesis capítulo 4, versículos 6 y 7, el Eterno le dice a Caín, cuando Caín está pensando en matar a su hermano Abel, le dice que lo piense, que tenga cuidado porque el pecado está a la puerta. El pecado se da una vez que la acción se comete, pero Caín ya estaba pensando en cometer esa infracción, y por eso Dios le advierte. Pero Dios le advierte que tenga cuidado porque el pecado está a la puerta, pero que él lo puede dominar. Y ahí en el versículo 6 y 7, Dios le dice a Caín que él puede dominar el pecado, esa intención de cometer lo malo. Así que es el primer ejemplo y el más importante, porque está al comienzo del libro de Génesis, de Bereshit, y ahí se nos da a entender que el ser humano sí puede dominar el pecado. También tenemos otra parte en Deuteronomio capítulo 30, versículo 14, Dios está hablando al pueblo de Israel y le dice que si guardan los mandamientos, que los mandamientos no tenemos por qué preguntarnos o decir que el mandamiento está tan lejos que no lo podemos cumplir. Y ahí se nos pone el ejemplo de que no está en el cielo ni está en el mar, para ver quién nos lo trae para cumplirlo. Entonces en Deuteronomio capítulo 30 versículo 14 se nos dice, y nos dice Dios, porque el mandamiento está muy cerca de ti, está la palabra, está en tu boca y en tu corazón para que la cumplas la palabra, para que cumplas con el mandamiento. Entonces aquí es una confirmación en Deuteronomio capítulo 30 versículo 14 de que
el mandamiento o la palabra que Dios nos dejó está muy cerca de nosotros, está en nuestro corazón, está en nuestra boca, para que la cumplamos. Bueno, eso respondería a la primera pregunta, que si el ser humano puede dominar el pecado. Obviamente que sí. La segunda pregunta dice, ¿todos los seres humanos pecan? La respuesta es sí. Todos los seres humanos pecan, pecamos. Y pecamos todos los días. Y entonces, ¿cuál es el antídoto para esta situación? Es el arrepentimiento. Es el recapacitar que hemos hecho mal y no volverlo a cometer. Tenemos que, primero que todo, admitir que hemos pecado ante Dios. Confesar nuestro pecado ante Dios. Admitir que hemos pecado, que hemos hecho mal. Apartarnos del pecado. Hacer una restitución por el daño que hayamos causado. Y no volverlo a cometer. Eso implicaría que la persona tendría que cambiar su comportamiento a través del arrepentimiento. Y vamos a ver que hay ejemplos. Y no solamente dentro del judaísmo, sino también fuera del judaísmo, en el tema del libro de Jonás, cuando Dios iba a destruir a Nínive, y resulta que todo, desde el rey hasta los pobladores de Nínive, se arrepintieron de lo que iban a hacer, y Dios no los castigó. Así que ahí vemos que el arrepentimiento es el antídoto para evitar que recibamos el castigo por el pecado. El arrepentimiento. Ahora, ¿puede el ser humano? Otra pregunta. Y ya sabemos que todos los seres humanos pecan. Eso está en Génesis 8:21, donde tenemos el libre albedrío. Entonces, bueno, cada persona escoge y hace sus decisiones personales. A una persona, a nadie va a influenciar o a obligar a una persona a que haga lo bueno o a que haga lo malo. Es una decisión personal que la persona voluntariamente tiene que hacer. Bueno, otra pregunta es, ¿puede el ser humano cambiar su comportamiento? O sea, un pecador puede, a través del proceso de arrepentimiento, dejar de ser pecador e ir transformando su vida en acercarse más a la obediencia de los mandamientos que Dios nos ha dejado. Sí, eso está, y encontramos un ejemplo en el libro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 21, donde dice: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Ese vivirá está hablando de una vida después de la muerte. Y ese morirá es una muerte eterna. Entonces, aquí se nos está diciendo que Dios está diciendo que si el impío se aparta de su mal camino, va a vivir. Va a vivir, quiere decir, va a pasar a otra condición, a otra dimensión después de esta vida. Luego, aquí se nos da a entender de que sí, que la persona que es mala se puede volver buena, y la persona que es buena se puede volver mala, en cualquier momento, en cualquier momento. Bueno, otra pregunta que nos podemos hacer es si el ser humano tiene que ser esclavo del pecado. No, no tiene que ser esclavo del pecado. Si el ser humano puede dominar el pecado, el ser humano no tiene que ser esclavo del pecado. Entonces, el ser humano es quien tiene el dominio propio para decir no, para evitar transgredir un mandamiento, para evitar hacer el mal al prójimo o a sí mismo. Esa decisión está con el individuo. Así que el ser humano es el que puede cambiar su mismo proceder diario.
Otra pregunta, quinta pregunta. ¿Puede el ser humano arrepentirse y evitar ser esclavo del pecado? Claro que sí, ya lo estamos viendo. La única forma para evitar ser esclavo del pecado es a través del arrepentimiento, pero es que si es un arrepentimiento sincero, quiere decir que la persona cayó en cuenta de que estaba haciendo mal y no lo va a volver a hacer. Y si se le presenta la oportunidad, no lo va a hacer. Ahí se sabe que la persona verdaderamente se arrepintió de ese tipo de faltas. Y obviamente que si una persona llega a ese estado, a esa condición, obvio que la persona va cambiando, se va haciendo una mejor persona. Entonces, ahí vemos que los mandamientos sí, el propósito de los mandamientos es que seamos mejores personas, especialmente con nuestro prójimo. Bueno, otra pregunta puede ser, ¿puede el ser humano alcanzar la salvación, como se conoce, por sus propias decisiones? La respuesta es sí, pero es un sí donde el ser humano cumple con las condiciones que Dios nos ha dado. Y esas condiciones, si las cumplimos, podemos esperar que Dios, y sabemos que Dios va a cumplir lo que Él ha prometido. Entonces, con base en eso, sabemos que si cumplimos los reglamentos y las instrucciones que Dios nos dejó, podemos acceder a lo que Él nos ha prometido, que es una vida en otra dimensión, sea la era mesiánica, sea en el mundo por venir. Bueno, otra pregunta. ¿Existe alguien aparte de Dios que pueda proveer la salvación o la redención? La respuesta es no. Un rotundo no. No hay nadie más que pueda prometer la salvación y que pueda otorgar la salvación, sino solo Dios, nuestro Creador. Nadie más, ningún ser humano, nadie, y esto va, y se aduce que esto va para la cristiandad, tanto catolicismo como cristianismo, que han escogido a un ser humano en la figura de Jesús para que sea su salvador. Eso es equivocado completamente equivocado. Y tenga cuidado porque en este video pasado hablé de esto, y esto a nosotros en el judaísmo consideramos esto como idolatría. Tenga cuidado. Entonces, no existe nadie aparte de Dios que pueda proveer la salvación, solamente Dios. Encontramos esto en la Biblia hebrea como un sustento en el libro de Oseas capítulo 13, versículo 4. Nos dice: mas yo soy el Señor tu Dios desde la tierra de Egipto, desde que lo sacó de la tierra de Egipto. No conocerás pues a otro Dios fuera de mí, dice Dios en Oseas 13, 4. Ni otro Salvador sino a mí, ni otro Salvador sino a mí. Aquí completamente Dios, a través de Oseas, el profeta, está desechando y desterrando la idea de que pueda haber otra figura que pueda proveer la salvación. Solamente Dios. Oseas 13:4. Bueno, entonces es importante notar que realmente entre el judaísmo y la cristiandad, una de las mayores diferencias teológicas se encuentra sobre los temas que tienen que ver con el pecado, con la expiación y con la salvación. El pecado es la transgresión o la infracción de la ley. Para yo saber que he cometido un pecado, tiene que haber una ley que me haya dicho que eso no lo debo hacer. O tiene que haber una ley que me diga eso es lo que debo hacer y no lo hago. O sea, si yo voy en contra del mandamiento,
estoy cometiendo una infracción y estoy pecando. Nuestra misma conciencia nos advierte. Cuando hacemos algo malo, lo sentimos y caemos en cuenta que hemos hecho algo malo. Pero también tenemos que tener conciencia de que hay unos escritos que nos impiden, nos dicen que tengamos cuidado. Entonces, si nosotros creemos en Dios, tenemos que saber qué fue lo que Él dejó para que yo pudiera seguir esas instrucciones. Porque yo no puedo conocer, yo no puedo decir que yo creo en Dios y no saber qué es lo que Dios me dejó escrito para mí, o cuáles son las instrucciones, qué es lo que yo debo hacer, cómo me debo comportar. Entonces, el pecado está ahí. El otro tema es el tema de la expiación o el perdón, que en la cristiandad creen que en el judaísmo tenemos que seguir, como ya los sacrificios quedaron abolidos después de la destrucción del segundo templo en el año 70 de la era común, que el judío solo se salva si cree en Jesús. Eso es lo que la cristiandad asume, pero esa es una tremenda equivocación de su parte, por muchas razones. Porque los sacrificios nunca fueron la parte más importante del proceso del perdón. Los sacrificios eran por los pecados pequeños, pero por los pecados grandes, los pecados graves, los pecados de tipo caret, por ellos no había ningún sacrificio. Usted no podía ofrecer sacrificio por un pecado, digamos, lo que se conoce un pecado mortal. No habían sacrificios por pecados mortales, por pecados graves. Tenía que haber, era arrepentimiento. Pero por los pecados pequeños había sacrificios como una forma lúdica que Dios tuvo para enseñarle a las personas a que por un pecado pequeño tuvo que sacrificar un animalito inocente. Y la persona tenía que caer en cuenta, tenía que sacar algo de ahí que le sirviera para no volver a cometer esa falta. De manera que los pecados, la expiación en el judaísmo, hoy en día, tanto en el judaísmo y para toda la humanidad, el perdón se obtiene a través del arrepentimiento. Ya lo he mencionado, también para todas las naciones, para toda la humanidad, a través del ejemplo que nos dejó el libro de Jonás con respecto a la población y a la ciudad de Nínive, que se arrepintieron y Dios los iba a destruir, y porque se arrepintieron decidió no destruirlos. También tenemos otros ejemplos de que David cometió un pecado gravísimo porque mandó matar al esposo de Betsabé, Urías, y para él quedarse con Betsabé. Y eso fue un pecado, casi un pecado de asesinato. Y David no tuvo que ofrecer ningún sacrificio. David se arrepintió y Dios lo perdonó. Así que él no tuvo que ofrecer ningún sacrificio. Entonces vemos que el pecado, la expiación y la salvación o la redención se obtiene, y Dios nos ha garantizado que tendremos vida si somos obedientes a lo que Él nos ha dejado escrito. Y Él entiende y Él sabe que nosotros pecamos, pero Él tiene en cuenta nuestra condición espiritual y la intención de nuestro corazón de querer hacer lo mejor posible, de dejar el pecado a un lado, de arrepentirnos verdaderamente. Y eso es lo que nos va a llevar a tener vida en la próxima dimensión, en la otra era, sea la era mesiánica o el mundo por venir, como ya lo hemos dicho. Bien, el cristianismo cree que nacemos condenados y que sin la práctica de los sacrificios animales los judíos no pueden expiar sus pecados. Como ya dije, esto está completamente erróneo. Sacrificios no son necesarios. Y hubo una época a través de los profetas en que Dios decía que Él no quería más sacrificios. ¿Por qué? Porque las personas llevaban el animalito
pero seguían pecando. Entonces no había un arrepentimiento sincero. Entonces, ofrecer un sacrificio en esa época, sin un arrepentimiento sincero de la persona, el pecado no era perdonado. El sacrificio no le servía para nada. Entonces, prima hoy y siempre ha tenido más importancia el proceder al arrepentimiento de la persona, más que cualquier sacrificio. Y ya que hoy en día no hay sacrificios, porque no hay templo, pues el arrepentimiento es la forma correcta. El arrepentimiento y hacer obras de caridad, hacer el bien. Eso es lo que la Biblia hebrea nos enseña. Así que también en la Biblia hebrea se nos enseña que el pecado es un acto momentáneo. Es un acto. Es un acto que se lleva a cabo una vez que fue premeditado, que estuvo en la mente de la persona y lo materializó. Ahí se cometió el pecado. Ahora, luego esto es un acto, no es una condición. Una persona no tiene que vivir en pecado. No tiene. Y ya hemos visto que la Biblia hebrea nos dice que la persona no tiene que ser esclavo del pecado. Sabemos que la humanidad fue creada con inclinación al mal, y obviamente, ¿cómo el ser humano sabe que hizo bien si no hay una ley que le dice que eso es así? Es decir, lo que quiero decir es esto: si no hubiera habido una ley, pues no hubiera habido necesidad de pecado, porque, como ya se ha dicho, el pecado es la infracción de la ley. Así que la única forma de saber que una persona es justa es porque es una persona que ha sido obediente a los mandamientos. Entonces, esa persona sabe y se siente que es una persona correcta y justa porque es una persona obediente. Contrario a que si es una persona desobediente, pues obviamente va a tener que cargar con la culpabilidad de haber hecho lo que no debió haber hecho, y que a conciencia esa persona lo sabe. Ahora, en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, miren lo que nos dice Dios. Dice: hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte. ¿Pero es una vida eterna o es una muerte eterna? Dice: hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Ahora, dice Dios: pongo al cielo y a la tierra como testigos. ¿Por qué Dios puso al cielo y la tierra como testigos? Porque los justos van a heredar la tierra, y la tierra y el cielo son testigos de que Dios los puso por testigos cuando nos advirtió de esto. Entonces, dice: ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tome usted. Y dice Dios: escoge pues la vida, para que tú y tus descendientes puedan vivir. ¿Vivir qué? Eternamente. Escoge pues la vida. Entonces aquí se nos está llamando a elegir la vida a través de la obediencia, la vida eterna. Bueno, entonces esto es importante porque es algo que todo ser humano, en algo que piensa todos los días. Cuando una persona recapacita y piensa que algún día tiene que morir, tiene que pensar: bueno, ¿y qué va a hacer de mí? Bueno, esto es algo que nos lleva a todos a reflexionar sobre nuestras vidas. Entonces, desde la cristiandad o desde el cristianismo o el catolicismo se afirma que no hay salvación del pecado ni posibilidad de una relación personal con Dios sin creer en Jesús. Esa es una condición de la cristiandad. Pero eso es una mentira, porque eso no es cierto y eso no lo apoya
ni lo sustenta, ni se encuentra en ninguna parte de la Biblia hebrea, que es la autoridad máxima de toda la Escritura. Específicamente con respecto a nosotros los judíos, el argumento de la cristiandad es que siempre hemos necesitado sacrificios de sangre animal para librarnos del pecado, dado que como ya no hay sacrificios, según ellos, la salvación del pecado solo viene creyendo en Jesús. Entonces, nosotros no aceptamos a ningún Jesús, nosotros rechazamos ese tema de Jesús como quien perdona pecados, o el mensaje del Nuevo Testamento lo rechazamos de plano. Pero estamos exponiendo lo que la cristiandad asume y piensa, y estamos tratando de corregir esa parte. Y como dije anteriormente, en primer lugar, la ofrenda por el pecado estaba destinada solo a los pecados no intencionales y servía como un medio para motivar a las personas al verdadero arrepentimiento. Pero los pecados intencionales no necesitaban de ningún sacrificio. Por la gracia de Dios, cuando el sistema no se puede utilizar, cuando dejaron de hacerse los sacrificios, basta con el arrepentimiento. Eso encontramos una parte en 1 Samuel 15:22, donde se nos dice, mire lo que dice Samuel: se complace Dios tanto en los holocaustos y en las víctimas, como en que se obedezca a las palabras que Él nos ha dejado. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. El obedecer es mejor que los sacrificios. Y está hablando en un momento en que se hacían sacrificios. Entonces nos está llamando a todas las personas a ser obedientes, a hacer el bien, a procurar el bien. Así que el remedio para el pecado es claro. Según Ezequiel 18:21, se nos dice: pero si el impío se apartare de todos los pecados que cometió. Aquí se nos está diciendo que si el impío, el pecador, se aparta de todos sus pecados, pues con eso nos está dando a entender de que el ser humano puede hacerlo. Dice: pero si el impío se apartare de todos los pecados que cometió y guardare todos mis estatutos, dice Dios a través del profeta, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Ezequiel capítulo 18, versículo 21. Un individuo que peca puede utilizar esos estatutos que proveen para restablecer una relación correcta con Dios. Dios no manda lo que no se puede hacer. Dios no nos manda, Dios no nos da mandamientos que no podamos hacer. Porque si Él nos los ha dado es porque los podemos hacer. Entonces, Él es justo y nos dio instrucciones que podemos hacer. Está dentro de nuestro dominio propio. Bueno, entonces, a través del arrepentimiento, la oración, el ayuno y hacer lo correcto, la Biblia hebrea enseña que todos los seres humanos tienen la capacidad de regresar a Dios directamente. No necesita ningún intermediario. Usted puede tener una relación directa con su Creador sin necesidad de ningún intermediario, porque Dios no dejó ningún intermediario. Y como ya hemos dicho, el arrepentimiento es la única vía para nosotros cambiar nuestra forma de ser y obtener lo que Dios nos ha prometido a través de nuestra obediencia, que es una vida más adelante de la muerte. Como se nos enseña en Ezequiel capítulo 18, versículo 27, cuando el impío se aparte
de la maldad que ha hecho e hiciere lo que es lícito y recto, salvará su alma con vida, salvará su alma. Eso está Ezequiel 18:27. Bueno, entonces yo creo que por ahora podemos llegar a un momento donde no nos queda más que decir acerca de este tema de la salvación o redención, sino que esas creencias que pululan en la cristiandad están equivocadas, todas, y que el único salvador es Dios, y que Dios salva según Él lo ha prometido en la Biblia hebrea a través de la obediencia a sus mandamientos. Entonces tenemos que conocer qué fue lo que Dios nos dejó. Y como dije anteriormente, todos quieren y dicen creer en Dios, pero para usted realmente creer en alguien, usted tiene que conocer de esa persona. En este caso, si usted cree en Dios, tiene que conocer qué es lo que Dios quiere de usted. Si no es así, usted no cree en Dios, porque la creencia viene con el conocimiento. Usted no puede creer en alguien que usted no conoce. Esto es un tema muy específico, es un tema que no es complicado, pero es un tema que el ser humano tiene que asumir un compromiso. Si el ser humano no asume un compromiso con su creador, el ser humano está perdido, literalmente perdido. Y la única forma de poder tener una relación con nuestro creador es a través de la obediencia, el obrar el bien, el hacer obras de caridad, el hacer bien por el prójimo y en no violar los mandamientos. ¿Cómo se salva una persona que no tiene una Biblia, que no conocía al Dios de Israel? Los indígenas, aún en esos pueblos distantes de las selvas, en lugares recónditos, que nunca la civilización les ha llegado, ellos saben en su conciencia y se portan como tal, o si no, ya se hubieran exterminado. Entonces, no hay excusa. Es un tema que está abierto para toda la humanidad. El Dios de Israel nos ha dejado unos escritos y nos ha dejado unas instrucciones para toda la humanidad. Y el Dios de Israel es el Dios que salva. No hay nadie más que salve. Nadie más. Así que, por ahora, quiero dejar este tema aquí. Es un tema bastante específico para que todos puedan reflexionar sobre su situación personal. Porque en este mundo todos fuimos creados con un propósito. Y es en este mundo donde podemos manifestarle a nuestro Creador que sí valió la pena que Él nos creara, que no fuimos un desperdicio de su creación. Así que ese propósito del ser humano es vivir en paz, hacerlo bien y tener una relación directa con su creador. Para eso es que el ser humano fue creado. Pero es en este mundo donde podemos hacer las cosas, porque después de que la persona muere, ya lo que no hizo ya no se hace, y esa persona va a tener que sufrir las consecuencias de lo que hizo o no hizo en esta vida. Entonces, este es el momento. Estamos aquí en una dimensión dentro de la creación de Dios, en una dimensión donde Dios quiere ver cómo nos portamos y cómo le vamos a retribuir a Él,
la bendición de que nos ha dado la vida. ¿Cómo le agradecemos a Dios por la vida que nos ha dado? Y eso es lo que Él espera. Está esperando que nosotros hagamos lo correcto. De manera que les agradezco mucho por su atención, les agradezco mucho por sus comentarios y quedaremos pendientes para otros temas. Muchas gracias. Shalom.